Vamos a recibir con mucho gusto al doctor Mauro Andino, bueno, desde una forma diferente, ¿no? Candidato a la Asamblea de Quito Norte por Pachacutic. Doctor Andino, bueno, bienvenido ahora pues como candidato a la Asamblea. Y bueno, pues es un gusto para nosotros realmente tenerlo. Querida Carla, gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia. A las órdenes. Bueno, vamos a hablar sobre sus propuestas de campaña que son importantes porque usted conoce muy bien la realidad de este país y sin duda alguna ha alzado su voz desde diferentes trincheras. Pero primero quisiera preguntarle, ¿por qué cree usted que María José Pinto no asiste al debate de vicepresidentes? ¿Cuál es su criterio desde el punto de vista político? Mire, Carla, yo creo que quien se niega a debatir lo hace por miedo a quedar mal ante el pueblo que a su vez busca representar. Creo que quien rehúye a un debate es porque no tiene la suficiente inteligencia, tanto en lo intelectual, en lo cognitivo, como en lo emocional. Quien se esconde de un debate significa que no está preparado, y en este caso preparada para gobernar como segunda mandataria. Y quien rehúye al debate está incapacitada para pretender encarnar las demandas de la ciudadanía. Penoso que quien aspira a ser la segunda mandataria del actual presidente Daniel Noboa haya despreciado un espacio tan importante que permite, entre otras cosas, fortalecer y profundizar el derecho a tener un voto informado. Es decir, a que la gente, el momento de decidir en las urnas, lo haga sobre la base de las propuestas y de los distintos planteamientos que hicieron los candidatos durante la contienda electoral. Porque esto a su vez le permite a la gente contrastar, comparar. Estos candidatos me plantearon esto, aquellos de esta vereda propusieron algo diferente, yo hago el contraste, yo hago el cruce, yo hago el match, lo que fuera, y tomo una decisión. Para eso sirven los debates. Pero además sirven para saber de qué están hechos los candidatos, intelectualmente, pero también emocionalmente. ¿Cuál es el talante democrático que tienen para procesar y digerir una crítica por parte de sus adversarios? ¿Cuál es el talante democrático que tienen para aceptar propuestas que pueden ser loables también de sus adversarios? ¿Cuál es la fortaleza mental que tienen para enfrentarse y exponerse a la opinión pública? Por eso repito, y cierro con lo que empecé, quien rehúye a un debate significa que no está preparado para representar al pueblo ecuatoriano. Y por eso la señora María José Pinto no fue al debate el día de ayer, porque seguramente tenía miedo de quedar mal ante cada una de sus adversarias. Doctor, pero bueno, el partido oficialista ha hecho lo que le ha dado la regalada gana. Eso lo tenemos bastante claro. Linda su tacita de la Liga Universitaria, lo felicito. Muchas gracias, Carlos. Eso lo tenemos claro. Y una de las cosas de la vulneración más grande a la Constitución es ser un candidato presidente. Es querer encargarle la presidencia a una dama que definitivamente no ha pasado por un proceso electoral. Si usted llega a ser asambleísta, usted va a poner en la mesa de la Asamblea General esto, porque esto no se puede quedar así. Mire, Carla, yo creo que hay que ser absolutamente contundentes contra quienes irrespetan la ley. Y la ley se puede irrespetar no solo abierta y flagrantemente, como en muchas ocasiones se lo hace, sino también, como en este caso ha sucedido, con un presidente candidato que hace fraude a la Constitución, que utiliza una serie de artimañas y de artificios legales para saltarse la Carta Fundamental, para trapear con la Constitución, para trapear el piso con el Código de la Democracia, para perseguir y proscribir adversarios a través de los organismos electorales como es el propio Tribunal Contencioso Electoral, o para burlarse de las reglas democráticas socapado y aupado por el Consejo Nacional Electoral. Y en el caso de Noboa, es evidente que ha irrespetado el artículo 93 del Código de la Democracia, no ha sacado licencia durante la campaña electoral, ha invocado fuerza mayor. Imagínese usted esto, Carla, es hasta risible, es una payasada, una bufonada. Argumentar que para hacer campaña durante 3 o 4 días
Ese hecho constituía una circunstancia de fuerza mayor, cuando la fuerza mayor se materializa en hechos tan notorios como un desastre natural, un terremoto, un incendio, etcétera. Sin embargo, esas son las artimañas, las mañoserías jurídicas que han usado para no sacar licencia, para usar otras ventanas legales, entre comillas, y de paso, para no encargar el poder a quien constitucionalmente le correspondía, que era a la señora Abad. Desde la próxima Asamblea Nacional, tengan la certeza que actuaré con total firmeza para fiscalizar todo lo que se deba fiscalizar del gobierno saliente de Daniel Noboa. Porque, ojo, tal vez las cosas más visibles son estos asuntos de la coyuntura política relacionados con la licencia, con la vicepresidencia, etcétera. Pero hay asuntos de fondo que son igual o más graves, sobre todo en términos económicos. El asunto relacionado con el campo petrolero Sacha, lo que quieren hacer con las empresas públicas de nuestro país. Ahora Noboa se siente por encima del bien y del mal, se siente dotado del don de la ubicuidad, es decir, él puede estar en varios sitios al mismo tiempo. Él cree que puede dirigir las empresas públicas sin tener delegados, al mismo tiempo ser presidente, dirigir los ministerios, ser candidato a la reelección. Es decir, lo que se está buscando aquí, y no hay que perder de vista, es que en el fondo querrá que todo el andamiaje institucional de las empresas públicas fracasen. Él dirá que ha constatado por su propia presencia que no funciona aquello, y seguramente empezarán nuevamente con el discurso privatizador para echarse abajo las eléctricas del sector petrolero y entregar a sus amiguitos de confianza los negocios más jugosos del Estado. Entonces, esto hay que fiscalizarlo, hay que actuar con absoluta vehemencia, pero también con mucha rigurosidad y seriedad. La fiscalización no se trata de subirse a las mesas, de hacer escándalo, de que el que grita más tiene más importancia en materia fiscalizadora. Se trata de hacerlo ajustado a derecho y con la evidencia y sustento del caso. Eso ajustado a derecho recae también en el uso y la malversación de fondos públicos. Podríamos decir que la Asamblea debe de instalar una investigación en función de un candidato presidente que es probable que esté usando fondos públicos. Lo vimos cuando ya el primer día de campaña en Carondelet se subió al balcón y prácticamente estaba haciendo proselitismo político. Es que usted lo ha dicho, desde el primer día usó infraestructura pública, recursos económicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Tanto es así que convirtió al Palacio de Carondelet en una tribuna electoral de ADN. Se convirtió en una central de campaña. Pusieron una serie de banderas usando el símbolo patrio para favorecerse electoralmente y para hacer campaña, beneficiando a los candidatos a la asamblea de ADN. Usó a las Fuerzas Armadas como si fuesen su guardia pretoriana alrededor de él, cercando el Palacio de Carondelet. Fue tan sinvergüenza que dijo que en 5 semanas tendrán un triunfo o una victoria, palabras más, palabras menos, y dijo además que se necesitaba tener una asamblea favorable para que respalden al presidente y para que no obstruyan el trabajo del Ejecutivo. Eso fue inducir al voto de forma clara, y son tan conchudos, empezando por él, por el inquilino de Carondelet, que dijeron que no, que eso no era inducir al voto, que él simplemente había hablado en términos generales, porque dizque se estaba fraguando un intento de golpe de Estado en contra de Noboa. Hay que exigir una investigación prolija a la Contraloría, a la Fiscalía y desde la Asamblea Nacional, si es que hay mérito. Incluso se podría iniciar un juicio político durante este mismo periodo si es que se llegara a demostrar, por ejemplo, que existió uso directo de recursos económicos para beneficiarse él o para beneficiar a terceros, y si es que se configuraría la causal, por ejemplo, de peculado, tal como está previsto en el artículo 129 de la Constitución. Una vez que se instale la nueva asamblea, en la que, digamos, o lo más probable es que así sea, que Mauro Andino esté dentro de la asamblea,
una de las primeras cosas que puede hacer es esa investigación. Pero, a ver, también va a tener ADN un bloque. ¿Cómo se va a manejar ese bloque de ADN ahí? Eso tenemos que tenerlo claro. No nos podemos hacer tampoco de la vista ciega. Seguramente el bloque de ADN va a tratar de cuidar de las espaldas a Noboa. Eso es innegable. Van a tratar de resguardar los intereses, además de los grupos económicos a los que pertenece la familia Noboa. Pero desde los bloques progresistas de izquierda debemos unir esfuerzos. Debemos trabajar en conjunto y ahí mi compromiso público. Mauro Andino desde la Asamblea Nacional será un puente que intentará por todas las vías y hasta el cansancio unificar a las izquierdas de nuestro país, al menos en la Asamblea Nacional. Sería imperdonable que desde las izquierdas actuemos por vías y carriles separados en la construcción de una potencial agenda legislativa. Hoy más que nunca está en juego la supervivencia del régimen democrático y de una república versus la instauración permanente de un principado y de una hacienda bananera. Eso es lo que está en juego. Y ahí cuenten conmigo todos los sectores, desde la izquierda, para que podamos unificar esfuerzos y podamos tener un gran bloque, un gran frente progresista. Yo ahí hago un llamado, una exhortación a la gente de Pachacuti, quienes generosamente me han incorporado en sus listas para participar de cara a la Asamblea, pero también a la gente de la Revolución Ciudadana, a la gente del Partido Socialista, a la gente de Centro Democrático y de otras organizaciones y movimientos políticos que tienen precisamente un talante progresista, pero ante todo en estos momentos un talante democrático en contra del autoritarismo, a que se animen a respaldarnos, a que voten por nuestra candidatura y que juntos vamos a dotarle a la Asamblea Nacional de las 3 Rs que nosotros hemos denominado así: representar, regenerar y rescatar. Representar con dignidad y honestidad a los quiteños y quiteñas acá en el Distrito Norte, regenerar la política de tanto degenerado y pervertido que se ha encargado de destruir el servicio público y de ensuciar la política, y rescatar los derechos sociales para la gente: salud, educación pública, seguridad social, empleo y salario digno, el derecho a la vida, Carla, que hoy está en juego no solo frente a los grupos de delincuencia organizada, sino también frente a los abusos y excesos que cometen no todos los miembros, pero sí algunos miembros, malos elementos de la fuerza pública. Y que el gobierno trata de tapar y escudar, ¿no? Eso no lo podemos dejar de lado. Yo creo que eso definitivamente tiene que estar muy presente en la próxima asamblea y a todos los que ocupen un curul en representación del pueblo. Pero nos estamos olvidando de alguien que ha sido un punto vital, y es el CNI. ¿Se le va a pedir cuentas a la señora Tamaid? Cuente con ello, Carla. Yo lo he dicho públicamente en este espacio, en otros. Lo he escrito en mis redes sociales, en los contenidos que yo preparo para TikTok, para Facebook. Yo lo he mencionado. Si el CNE no actúa, se está exponiendo a un potencial juicio político en la próxima Asamblea Nacional. Y ahí no tendrán ningún tipo de resguardo ni de blindaje del cual hacen uso mientras existen periodos electorales. Tendrán que responder ante el país. Es impresentable la actitud que ha asumido el Consejo Nacional Electoral. Los mismos consejeros, con Diana Tamaín a la cabeza, con Enrique Pita, con José Cabrera, asistieron en el año 2019 a la Asamblea Nacional a pedirles a los legisladores de esa época que reformen el artículo 93 del Código de la Democracia para que se incorpore la obligatoriedad de la licencia durante la campaña electoral. Y ahora son esos mismos asambleístas los que se hacen los locos y miran para otro lado y dicen: no, es que es una norma ineficaz, supuestamente, dicen ellos, porque no se puede hacer nada, porque no nos corresponde a nosotros sancionar ni exigir el cumplimiento. Oiga, señores, ¿a quiénes creemos? ¿A los consejeros de Atamaín y compañía del 2019 que exigieron esa reforma en la Asamblea? ¿O a los consejeros de hoy en día que se hacen los locos y que se han vuelto alfombra de Noboa? Eso, lo que están haciendo el día de hoy, es incumplimiento de funciones. Y eso debe ser fiscalizado.
y es susceptible de juicio político. Por supuesto, no será fácil, porque estos consejeros también se sienten prevalidos de algo, que es muy cierto. La Constitución, en el caso de los miembros de la función electoral, señala que se necesitan 92 votos para poder censurarlos y destituirlos. Entonces, claro, ellos dicen, se necesita mayoría calificada, nadie nos va a topar. Y en el próximo periodo serán más de 92 votos, porque la mayoría calificada será más alta, porque seremos 151 legisladores. Doctor Andino, muchos de los candidatos, incluido el gobierno de Daniel Noboa, a través de su ministro de gobierno, José de la Gasca, y otros también lo han hablado, de una constituyente, ¿no? Eso significa, pues, volver a empezar. ¿Usted está de acuerdo con una constituyente? ¿Usted cree que es necesario en estos momentos para el país una constituyente? Carla, yo no estoy de acuerdo con una constituyente. Creo que hay problemas mucho más urgentes que resolver. Creo que una constituyente, además desde un punto de vista político, pone en serio riesgo los derechos ganados y alcanzados por las grandes mayorías de nuestro país. ¿Por qué? Nadie garantiza, Carla, a menos que alguien sea pitoniza o sea brujo y tenga una bola de cristal para predecir el futuro. Nadie garantiza que exista una mayoría absoluta de corte progresista o de izquierda. Si es que alguien a mí me garantizaría eso, lo cual es imposible, porque en política eso no existe, si es que alguien garantizaría aquello, yo diría, bueno, vamos por la constituyente porque nos va a permitir radicalizar y profundizar con todas sus letras el ejercicio y el alcance de los derechos sociales para la gente. Pero como eso no está garantizado y vivimos en un escenario donde posiblemente se repita, incluso en esta nueva Asamblea Nacional, otra vez un parlamento fragmentado, entonces, ¿cómo podemos arriesgar esos derechos si tal vez hasta llegar a esa constituyente no exista una mayoría absoluta de los sectores progresistas? ¿Quién quita? Y la desgracia nos persigue y tenemos una mayoría conservadora de ultraderecha en esa constituyente. ¿O quién quita y no se logra ni siquiera aprobar? ¿Podríamos ir hacia una regresión de derechos en un supuesto no consentido que pase eso, doctor? Exactamente. Entonces hay muchos riesgos. Yo creo que el problema del país no es la Constitución y no hay que hacerle el juego a la derecha, porque precisamente la gran aspiración de la derecha ecuatoriana ha sido derrumbar la Constitución de Montecristi. Carla, hay que tener muy presente y perspectiva estratégica. Si la derecha no ha hecho todo lo que le ha venido en gana, más de las barbaridades que ya han hecho, pero si, por ejemplo, no han privatizado la seguridad social, no han terminado de liquidar el sector petrolero y eléctrico de nuestro país, es precisamente porque la Constitución se volvió en un instrumento de contención para las élites oligárquicas, porque la Constitución no permite la privatización de nuestros sectores estratégicos, no permite la privatización de la seguridad social. ¿Usted cree que si no tendríamos esta Constitución, no habrían hecho eso ya en los gobiernos de Moreno, de Lazo, ahora de Noboa? Pero hace rato, si ese es el sueño erótico, ese es el deseo más procaz que tienen las élites criollas de nuestro país. Por eso esta Constitución hay que cuidarla. Sí estaría de acuerdo yo en que hagamos ciertas reformas puntuales, sobre todo a la parte orgánica de la Constitución, es decir, a la arquitectura institucional, al andamiaje, al funcionamiento de las instituciones y a la forma en que se distribuye el poder a cada una de las funciones del Estado. Porque, entre otras cosas, me parece que tenemos un hiperpresidencialismo muy marcado. Y sí creo, por ejemplo, que hay que darle autonomía administrativa, económica, financiera a la unidad de análisis financiero, si es que se quiere combatir al crimen organizado y cortar, volarle la cabeza a la serpiente que financia a los grupos de delincuencia organizada, que principalmente están anclados en grupos económicos poderosos, importadores y exportadores. La UAFE no debería ser dependiente
del presidente de la República. Debería tener independencia y debería ser un órgano con rango constitucional para darle toda la fuerza que necesita. Reformas puntuales a la Constitución, sí, vía enmienda parlamentaria o vía reforma parcial o vía referéndum ratificatorio, pero exponer toda la Constitución y jugar con los derechos que hemos alcanzado hasta hoy en día, me parece que es muy riesgoso y hay otras prioridades, porque eso, cierro con esto, la gente tiene que saber, implicaría entre 3 a 4 procesos electorales. Primero, habría que pasar el filtro de la Corte Constitucional, Carla, que la Corte diga sí, que se convoque a consulta popular para preguntarle a la gente que quieren una constituyente. Luego del filtro de la Corte, la consulta popular, una elección, que la gente diga sí, queremos que se convoque a una constituyente. Luego de esa elección, la segunda elección para elegir constituyentes. Luego de eso, la constituyente reunida, redactar la constitución, el borrador, que se pueda aprobar ese borrador de constitución y luego otra elección donde el pueblo apruebe esa constitución para que pueda entrar en vigencia. 3 elecciones, más todos estos procesos institucionales de por medio, yo creo que es muy agotador y la gente quiere que se les resuelva de manera pragmática sus problemas más urgentes. Sobre todo el de seguridad, el de economía y el de salud. Omar Novoa dice, ¿y entonces cómo se recupera la institucionalidad? ¿Cuál es el mecanismo para recuperar la institucionalidad en este país? Yo creo que si es que se tiene una presidencia con liderazgo, con autoridad, pero democrática, no con autoritarismo, que es muy distinto. Si es que usted invierte los recursos públicos en el sector social, en obra pública, si es que usted empieza a hacer funcionar los aparatajes del Estado para garantizar salud, educación, seguridad social, infraestructura pública relacionada con servicios básicos, articulando con los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios, como las prefecturas, como los gobiernos parroquiales rurales, si usted fortalece las capacidades institucionales de la policía, si usted depura Fuerzas Armadas y Policía Nacional, mire, todo lo que le acabo de describir a breves rasgos no pasa por una constituyente. Usted no requiere una constituyente para hacer esto. Usted requiere de un equipo de trabajo que sepa diseñar y ejecutar política pública, que sepa ejecutar honesta, pero también técnica y eficientemente el presupuesto general del Estado. Usted necesita tener voluntad política para priorizar lo urgente de lo menos importante, priorizar la vida de la gente antes que el pago a los tenedores de deuda, a los tenedores de bonos, a los organismos internacionales o multilaterales de crédito. Para hacer eso no se necesita de una constituyente. Yo entiendo que muchas personas mencionarán esto de la constituyente por ciertas autoridades perversas que dirigen ciertos organismos del Estado. Pero yo creo que eso se lo puede hacer también a través desde la Asamblea Nacional con una fiscalización adecuada. Es decir, si tenemos un mal Consejo Nacional Electoral, los bloques progresistas y de izquierda tenemos que unirnos para fiscalizar y censurarlos y destituirlos. Si tenemos una pésima fiscal general, los bloques de izquierda y progresista tenemos que unirnos para censurarla y destituirla. Y así, dependiendo de la autoridad que corresponda, si es que incumple sus funciones. Es decir, mecanismos existen. Prioricemos lo estratégico, lo fundamental y siempre pongamos por delante los derechos de la gente. ¿Cree realmente, doctor Andino, que esa unión se puede dar? Y le pregunto, ¿cree realmente? Porque bueno, ya hemos visto que se ha querido llevar a juicio político, por ejemplo, a la fiscal y a otros actores políticos, pero no se ha logrado consolidar esa unión directa de bloques dentro de la Asamblea. Usted nos ha hablado en la entrevista muchas veces y nos ha recalcado la unión, que sí, que es muy importante, pero ¿realmente cree que se puede dar esa unión? De hecho es necesaria. Yo creo que en esta campaña electoral, de llegase a haber una segunda vuelta para cualquier candidato de izquierda que esté en la segunda vuelta, es necesaria. ¿Se va a llegar a dar? ¿Usted cree realmente que se pueda dar? Yo soy un optimista empedernido. Yo confío plenamente en que en los momentos más oscuros de la patria siempre surgen las posiciones más loables, más generosas y también más enérgicas para frenar el autoritarismo y a la ultraderecha ecuatoriana. Creo que se lo puede lograr, por eso yo le mencionaba hace unos momentos, quiero ser un asambleísta en modo puente, si usted quiere.
quiero ser ese eje articulador de las izquierdas y los progresismos en la Asamblea Nacional. Quiero poner ahí mi granito de arena y todo mi esfuerzo para lograrlo. Y por supuesto, más allá de que no se haya logrado una unidad de las izquierdas en esta primera vuelta, de cara a una potencial segunda vuelta, pase quien pase desde las izquierdas, sin duda alguna, yo creo que es fundamental que los demás sectores apoyen a aquel o a aquella que esté en segunda vuelta electoral. Lo digo abiertamente, sería imperdonable, repito, es a título personal, sería imperdonable que en una potencial segunda vuelta le hagamos el juego a Noboa, que es muy probablemente el contendor de los sectores populares en nuestro país. Noboa es un mal jugador, doctor. O sea, Noboa cuando siente que va bajando, cuando siente que no va a llegar con toda la tranquilidad a la meta como a él le gusta, ¿no? Con la mesa servida, digámoslo así, usemos esa expresión, empieza a tratar de sacar a sus rivales de la contienda. Lo hizo con Jan Topic, lo está tratando de hacer con otro candidato un poco desestabilizando las campañas electorales. ¿Cómo ve usted esta campaña electoral? ¿Totalmente transparente? ¿Va a haber transparencia desde Pachacuti? Bueno, ustedes tienen su candidato que es Leonidas Giza, pero ¿se ve que hay una igualdad en función de esta campaña electoral o sí están en desventaja? Y lo digo en general, todos los candidatos. Yo corregiría algo de lo que usted señaló, Carla, si me lo permite. No creo que sea un mal jugador, Noboa. Yo creo que es una mala persona, para ser tal vez más precisos. Es un mal tipo, es mala gente. Solo alguien que es mala persona puede hacer todo lo que él ha hecho durante este tiempo al frente del gobierno nacional. Solo alguien que es mala persona le demanda o le clava 30, 40 juicios a su expareja. Solo alguien que es mala persona le persigue, le hostiga, le violenta políticamente a su vicepresidenta de la República. Solo alguien que tiene un alma mala, negra, oscura, hace lo que él hizo con su con su ministra de Energía, Verónica Robo, acusándola de sabotaje y de traición a la patria. Solo alguien que es mala persona boicotea e influye en la Administración de Justicia Electoral para que le saquen del juego a uno de sus adversarios como fue Topic. Solo alguien que es mala persona se burla, persigue, acosa a los adversarios políticos, les destruye sus empresas, les quita contratos de manera ilegal para perjudicarlos y para arrinconarlos económicamente. Entonces, creo que en ese marco hay que tener claridad que Noboa hará todo lo que esté a su alcance seguramente para tratar de aferrarse al poder a como dé lugar. Sin duda, el árbitro electoral jugará un rol fundamental y por eso debemos estar vigilantes. Por eso hay que exigirle nuevamente al CNE, no debemos bajar la guardia. Hay que presionar no solo para que se respete el artículo 93, aunque ya vemos que no se lo está haciendo y probablemente no se lo haga, pero para que el conteo de los votos sea de manera absolutamente transparente. No puede ser que quien cuenta los votos esté entregado al gobierno de turno. Se quejan tanto del régimen dictatorial de Venezuela, pero aquí replican las mismas prácticas. Se quejan tanto de Maduro, pero aquí Noboa va camino a ser prácticamente un madurito, porque es lo que él está promoviendo a través de cada una de sus acciones en la política nacional. ¿Y cómo cuidar esos votos? ¿Cómo defender esos votos si 2 días antes de que inicie la campaña electoral el presidente declara un estado de excepción? Y esa es una estrategia para callar al pueblo y para decirle, señores, todos en su casa. Entonces, ¿cómo tiene que tomar, cómo tiene que sentir esto el pueblo ecuatoriano? Si básicamente estamos reprimidos. Y ahí yo le pregunto a usted, ¿estamos en una dictadura en firme o en una posible dictadura o en un proceso dictatorial, doctor? Estamos en un proceso dictatorial, en una cuasi dictadura, diría yo. ¿Cómo entender y cómo denominar a un régimen donde quien ostenta el poder y tiene que dejarlo transitoriamente porque la Constitución y porque la ley así lo exigen, se niega a hacerlo? ¿Cómo se llaman los regímenes donde quien está obligado a entregar el poder no lo hace
y se queda a través del uso de la fuerza violentamente y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bueno, el nombre creo que es muy simple. Ese régimen se llama dictadura. ¿Cómo se llama el régimen donde los procesos y los conflictos políticos y jurídicos se resuelven no a través de los políticos y de los jueces, sino a través de la dirimencia de las Fuerzas Armadas? Bueno, eso se llama dictadura, porque los militares no tienen por qué involucrarse ni resolver los procesos políticos o los procesos jurídicos. Para eso están los políticos, para eso están los jueces. Es igual a que los políticos o los jueces no pueden ir pues al campo de batalla en medio de un conflicto armado y quitarles las armas a los militares y decirles ahora nosotros nos hacemos cargo de eso, o quitarles las armas a los policías en medio de una balacera en un operativo policial en la urbe de Guayaquil o de Quito y decirles ahora los políticos y jueces nos hacemos cargo de esto. No, cada uno tiene su tarea y cada uno tiene su función. Así que eso es indiscutible y hay que llamarlo con todas sus letras. Por eso hay que hacer una convocatoria también a los organismos internacionales, a la OEA, que sabemos cuál es su posición con Almagro a la cabeza, pero para que estén al tanto y que sepan que se denunció a tiempo todas las arbitrariedades y abusos que aquí se está cometiendo. Sin duda alguna estamos atrapados, estamos envueltos. Me gustaría saber su criterio, doctor, sobre el rol actual de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas está pasando un momento de crisis institucional y lo sabemos, y esto pues debido a la desaparición forzosa de los 4 niños. Esto ha sido pues sin duda alguna respaldado por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también ha sido respaldado por el presidente de la República. ¿Cuál es su apreciación en torno a esto? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ha sido muy clara las Fuerzas Armadas en un comunicado en el que desconocía a Verónica Abad y le daba su respaldo a Daniel Noboa, enlazando esto con la dictadura, ¿no? O ese proceso dictatorial que vivimos, pues para los ecuatorianos es sumamente preocupante el rol que está cumpliendo las Fuerzas Armadas en este momento. Tenemos unas Fuerzas Armadas que se exceden, que violentan la Constitución al dirimir un problema que era político, pero además jurídico. Me refiero al asunto relacionado con Verónica Abad. Las Fuerzas Armadas no debieron jamás haber emitido ese comunicado en el que señalaban que se sometían no al imperio de la Constitución y la ley, tampoco dijeron que se sometían a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, que es el mandante supremo en un régimen republicano, sino que dijeron que se sometían a la voluntad de un individuo, en este caso de Daniel Noboa. Y si es que Fuerzas Armadas, con su equipo jurídico, habrían actuado de manera responsable, les habría sido suficiente leer el artículo 93 del Código de la Democracia, leer la Constitución de la República, el artículo 146 y siguientes de la Constitución, y leer el dictamen de la Corte Constitucional del año 2010. Y con esos 3 elementos, decirle al presidente: mire, presidente, nosotros no podemos involucrarnos en este asunto, no podemos pronunciarnos, dejaremos que los órganos judiciales y electorales competentes hagan su trabajo y en función de eso nosotros tomaremos o actuaremos, más bien dicho, y acataremos lo que ahí se ordene. Pero claro, antes de cualquier pronunciamiento de las instituciones, salieron Fuerzas Armadas a validar las arbitrariedades e ilegalidades de Daniel Noboa. Terrible precedente, porque el día de mañana cualquier actor político se le ocurrirá designar a dedazo no solo a una vicepresidenta o vicepresidente, se le ocurrirá designar a dedazo tal vez a un vicealcalde, a una viceprefecta o lo que fuera necesario, a costa de decir es que yo tengo el poder o yo tengo la legitimidad política. Eso es lo pernicioso que se está sentando de cara al futuro en nuestro país. Sin duda alguna bastante peligroso lo que vivimos actualmente en el país. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. No sé, pues, algo más que quiera decirle a los seguidores, al pueblo ecuatoriano que nos está viendo. Simplemente, Carla, si usted me permite mencionar 2 o 3 propuestas muy concretitas respecto de la próxima Asamblea Nacional que me parece son fundamentales. La primera
Yo sí creo que debemos legislar para mejorar las condiciones de vida de la gente a nivel económico. No hay dinero en los bolsillos de los ecuatorianos. Hay que aprobar una ley que le otorgue un plazo, una moratoria de hasta 90 días plazo a los deudores de buena fe de la banca privada, para que luego de esa moratoria de 90 días puedan empezar a pagar sus créditos, tanto a la banca privada como, por supuesto, a la banca pública. Noboa y la Junta de Regulación Política y Monetaria y Financiera emitieron un decreto ejecutivo y una resolución respectivamente, exhortando, pidiendo a la banca que entregue estas facilidades y que no cobren intereses sobre intereses. Sin embargo, la banca se ha reído de este decreto de Noboa y de esta resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera. Por tanto, hay que aprobar una ley con consecuencias jurídicas, legales, si es que la banca privada hace caso omiso a aquello. Así se va a ayudar a las familias ecuatorianas. También es necesario reducir las tasas de interés. Una ley debe incorporar los parámetros, un esquema mínimo básico para que año a año las tasas de interés se vayan actualizando y no dejar esto en manos de la buena voluntad de los miembros de la Junta mencionada anteriormente, que dicho sea de paso está conformada en gran medida por representantes de la banca privada y de los mismos grupos de poder. Hay que reducir las tasas de interés para los emprendedores. En nuestro país la tasa de interés bordea el 11% para las pymes y en países desarrollados está entre el 2 y el 3%. Crédito productivo es fundamental. Hay que aprobar una ley en materia económica para economía familiar que brinde facilidades para llegar a acuerdos de pago, acuerdos preconcursales con sus acreedores. Si usted, amigo, amiga que nos está viendo, le debe dinero a 3 acreedores, a 3 bancos, a 3 tarjetas de crédito, a 3 personas, al uno le debe 60, al otro le debe 20 y al tercero 20 más, es decir, una deuda de 100 en total. Y usted hace una declaración juramentada y se declara deudor de buena fe porque quiere pagar, pero humanamente no puede, porque quebró su negocio, porque le vacunaban los GDOs, porque le quitó la luz Noboa. Usted con esa declaración juramentada les convoca a un centro de mediación y arbitraje a sus acreedores. Y si con el acreedor mayor al que usted más dinero le debe llega a un acuerdo, los otros acreedores tienen que sumarse obligatoriamente a ese acuerdo de pago. Y ese acuerdo de pago ya no puede implicar que le cobren intereses sobre intereses. ¿Qué gana usted con eso? Pagar la deuda de manera eficiente, con facilidades, y el acreedor logra recuperar el capital y ya no le embarga su casa, ya no le embarga su terreno. Y en materia de salud, cierro con esto, hay que reformar la ley de aseguradoras privadas para que cubran también los problemas de salud mental. La clase media tiene seguro público, pero también tiene seguro privado. Y las aseguradoras privadas no cubren los problemas de salud mental. Quito es la ciudad con mayor tasa de suicidios del país. Hay que incorporar el aseguramiento médico privado para los problemas de salud mental y hay que aprobar una ley que reduzca los precios de las medicinas para las enfermedades de alta complejidad, huérfanas o catastróficas, como el cáncer. Medicinas para el cáncer en este país pueden llegar a costar $10,000 cada una y en países como Colombia o Perú pueden costar la tercera parte. En una ley debe señalarse que el costo de esas medicinas en nuestro país tendrá el valor promedio de lo que vale en la región o tendrá el mismo costo que se cobra, que se paga en los países de origen de la farmacéutica que crea esas medicinas. Eso se lo puede hacer con voluntad política y con decisión legislativa. Ese es mi compromiso como candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte, acá en Quito, por las listas 18 de Pachacuti. Muchas gracias, querida Carla. Muchísimas gracias, doctor Mauro Andino, por haber estado con nosotros. Le agradecemos, que le vaya excelente. Gracias. Ahí está el doctor Mauro Andino. Sin duda alguna no podemos decir lo contrario, un hombre con la capacidad, la experiencia, conocedor de la normativa constitucional, conocedor también del sistema público, de la cosa pública, y bueno, yo creo que tienen los quiteños ahí una opción valedera, ¿no? Ha sido bastante claro, ha dicho que es de una línea progresista y que bueno, una
de sus mayores contribuciones en la Asamblea va a ser ese puente de unión entre las izquierdas, entre los distintos partidos de izquierda para poder unir una Asamblea y trabajar en conjunto en función de una visión progresista que lleve al Ecuador por un camino de estabilidad en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto de seguridad, en el aspecto económico, en el aspecto de salud y bueno, estoy segura que también en los otros aspectos, también pues su promesa de fiscalizar, legislar y fiscalizar los actos incorrectos, corruptos de un gobierno que ha soslayado la Constitución desde todas sus aristas, de cabo a rabo, de todos los puntos de vista, la Constitución ha sido totalmente pisoteada. Ahí tiene usted pues una opción.